Hola, Dos minutos. Listo. ¿Ya? Espérate, lo abro, ya lo dejo listo y ahí ya. Ahí quedó. Listo. Ya, listo, ya. Profe, profe, ya. ¿Cuál es la cámara? ¿A dónde está uno? A ver, ya. 1, 2, 3. Cuando hable, vamos a enfocar la mirada acá para que los chicos que están sentados, Mirando para allá. tratemos de manejar un solo plano para que no sea brusco para las personas. ¿Listo? Sí, déjalo más atrás, Brian. Ahí. Sí, porque entonces para hablar, siempre mirar la cámara para que ellos... Sí, para allá. Aquí. ¿Nos avisan ya? ¿Ya puedo iniciar? Bueno, buenos días para todos y todas las personas que nos acompañan en este encuentro, los que están aquí presentes y a quienes se conectaron por Meet, en lo que llamamos hoy un encuentro híbrido. En nombre del Departamento de Humanidades, nuestra directora, la socióloga Tatiana Gómez Sánchez, un saludo por aceptar esta convocatoria. Ella nos acompañará para el cierre. Saludos también a los panelistas, el maestro Yesid Vargas, Roberto Villegas, González, Giovanni Forigua y el profesor Hernando también que nos acompaña, ya de quienes haré ahora brevemente una semblanza. Las maestras Alba Consuelo Mesa Campos y el profesor Hernando Cervantes y también a Gloria Patricia Díaz, que es la líder del grupo CLEA. Muchísimas gracias también. Este es un nuevo encuentro del Club del Libro, organizado por el Centro de Lectura y Escritura CLEA, hoy con el tema En la sociedad colombiana, sujetos y cultura, que se denominó Travesías, con Alfredo Molano Bravo, dado que en poco tiempo se instaurará en la universidad la cátedra en su honor. Además, con William Ospina Huitrago, que se encuentra en nuestro Vademecum Ariandino, especialmente con el libro Colombia, donde el verde es de todos los colores. Invito entonces ahora al profesor Hernando Cervantes, quien es literato y magíster en literatura, estudioso de los temas de historia de Colombia, quien nos dará una breve semblanza de el sociólogo Alfredo Molano Bravo y del escritor y ensayista William Ospina Huitrago. Siga, profesor Hernando. Muchas gracias por la invitación. Alfredo Molano nace en 1944 y fallece en el 2019 en Bogotá. Es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y en sus 75 años de vida fue... bueno, escúcheme, voy a comenzar de nuevo adaptado al micrófono. Alfredo Molano nace en 1944 y muere en el año 2019 en Bogotá. Es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y en sus 75 años de vida fue escritor, periodista, historiador, destacado sociólogo y profesor universitario. Hizo estudios para doctorado en la Universidad de Estudios Superiores de París. Fue colaborador de revistas como Eco, Alternativa, Semana y Economía Colombiana, columnista del Espectador, autor de numerosas investigaciones y más de 27 libros. Fue director de series de televisión recorriendo las más lejanas regiones del país. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia en el 2016 y el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar
a la vida y obra de un periodista, entre otras distinciones. En 1999 tuvo que abandonar el país debido a amenazas por parte de grupos paramilitares, exiliándose varios años en Barcelona y en Stanford, donde fue profesor invitado de la universidad. Su exilio tuvo que ver con la reacción que provocaron sus escritos sobre la relación entre la concentración de la tierra y la violencia, uno de sus argumentos recurrentes, ampliamente difundido en sus columnas en El Espectador. Viejos y nuevos terratenientes y ganaderos, así como narcotraficantes y paramilitares, desde una ideología de derecha lo estigmatizaron, lo calumniaron. Una muestra de su carácter es que después de denunciar en el 2007 en columnas periodísticas las corrupciones de un clan político y económico de una familia del Cesar, esta lo demandó por difamación. Molano se negó a rectificar, mantuvo sus acusaciones y ganó este juicio. Molano, en sus 2 últimos años de vida, fue uno de los 11 comisionados de la Comisión de la Verdad sobre la guerra vivida en las últimas décadas en Colombia. Comisión que busca el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Estando al frente de esta misión en los departamentos del Meta, Guaviare, Casanare, Vichada y Guainía. Algunos de sus libros son Amnistía y Violencia, Los bombardeos del Pato, Los años del Tropel, Relatos de la Violencia, Selva Adentro, una historia oral de la colonización del Guaviare, Siguiendo el Corte, Relatos de guerra y de tierras, Agua arriba entre la coca y el oro, Del llano llano, retratos y testimonios, Desterrados, crónicas del desarraigo, Al margen izquierdo, selección de sus columnas en El Espectador, Dignidad campesina ante la realidad y la esperanza, y Cartas a Antonia, su último libro escrito a su nieta, en el cual se hace memoria de su vida. Molano conoció a la edad de 4 años la violencia cuando desde su casa en La Calera vislumbró el 9 de abril de 1948 a Bogotá que ardía tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. 10 días después presenció la ejecución sumaria de un 9 abrileño por parte del alcalde de ese municipio. Experiencia que lo llevarían a una indagación esencial de su vida, la violencia en el campo en Colombia con su inmenso deseo por la paz, preocupación ligada a su interés por darle voz al campesino que conoció y escuchó embelesados en la finca de La Calera donde vivió sus primeros años. Son dobles aspectos fundamentales de su vida. Sobre 2 aspectos esenciales de su vida, Mauricio Archila escribió: cuando regresó a adelantar su tesis sobre la renta de la tierra en la región del Ariari, en los llanos orientales, comenzó su ruptura epistemológica y ética, pues prefirió oír a los relatos campesinos a seguir las acortonadas instrucciones de los profesores franceses. Los testimonios recogidos en su trabajo de campo los fue difundiendo en personajes colectivos con nombres reales o a veces inventados, sin acompañarlos de notas a pie de página ni referencias teóricas o metodológicas. Todo ello fue tachado de antiacadémico al supuestamente diluir las expresiones de los campesinos sin dejar claro. Aquí tengo otras pequeñas datos sobre la biografía de Molano que espero colaborar en el desarrollo de la exposición. Sobre William Ospina. Nació en Herveo, Tolima en 1954 y pasó su infancia recorriendo el sur del país huyendo de la violencia. Su padre, Luis Ospina, enfermero y músico, le inculcó su unión con la cultura colombiana. En mi casa no había libros, pero en cambio tuvimos todas las canciones. Pasó su adolescencia en Cali, donde ingresó a la Universidad Santiago de Cali a estudiar Derecho y Ciencia Política, pero se retiró para dedicarse a la literatura. Vivió en Europa 2 años. Fue redactor del diario La Prensa en la sección dominical y escribió numerosos ensayos desde Lord Byron hasta William Shakespeare. En 1992 obtuvo el primer Premio Nacional de Poesía
del Instituto Colombiano de Cultura. En el 99 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma Latinoamericana y de la Universidad de Santiago de Cali posteriormente. Recibió el premio Rómulo Gallegos en el 2009, igual que Gabriel García Márquez. Parte de su obra está en los siglos XVI y XVII de la historia de Sudamérica, que considera de mucho valor para la identidad latinoamericana y sus desafíos. Ha adoptado posiciones políticas progresistas, manifestándose en repetidas ocasiones su apoyo a la salida negociada al conflicto colombiano. El 9 de abril de 2003, para la movilización por la paz que reunió 1 millón de ciudadanos, redactó la segunda oración por la paz, por la reconciliación y la paz de Colombia. Recientemente escribió textos sobre las protestas de mediados de año en el país, particularmente en Cali, y sobre las primeras líneas, tema que analizará de manera profunda, destacando las realidades y el futuro del volcán de rebeldía de la juventud. Ha publicado 2 libros de ensayos profusamente leídos en el país, ¿Dónde está la franja amarilla? Y Pa' que se acabe la vaina, donde analiza la historia de Colombia, indagando la raíz de los problemas del país. En 2005, García Márquez catalogó la primera novela de Ospina como el mejor libro del año. Vargas Llosa catalogó su libro de ensayo Es tarde para el hombre como de alta calidad y hechizante, aunque expresó su desacuerdo con el contenido. Fernando Vallejo afirmó que la prosa utilizada en la novela Ursúa no tiene competidor en la lengua española. De su obra mencionamos su libro de poesía El país del viento, ensayos como La aurora de sangre, Aurelio Arturo, En busca de Bolívar, y novelas como Ursúa, El país de la canela, El año del verano que nunca llegó, Guayacanal, una novela autobiográfica. Es un abrebocas sobre la obra de estos 2 grandes escritores que va a ser profundamente analizada por los panelistas. Bueno, profesor Hernando, muchísimas gracias. De verdad que un buen abrebocas para nuestro club, del libro, que es este nombre es en el que estamos nosotros realizando hoy a través del Centro de Lectura y Escritura CLEA. Voy a dar ahora un breve perfil de los invitados que nos acompañan aquí. Posteriormente pasaremos a ver un videoclip sobre la vida y obra de Alfredo Molano para luego iniciar ya con el debate. Está aquí a mi izquierda el profesor Yesid Vargas Díaz, magíster en Educación de la Universidad Externado de Colombia, sociólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster con énfasis en Educación, Sociología Jurídica, Filosofía del Derecho, Hermenéutica y Lógica Jurídica en Humanidades. Gestor de proyectos culturales y sociales, maestro universitario, quien además trabajó con el sociólogo Alfredo Molano. Muchísimas gracias, profesor Yesid, por acompañarnos. El profesor Roberto Villegas, también a mi izquierda, magíster en Sociología y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en la Universidad Externado de Colombia. Y aquí a mi derecha, el profesor Giovanni Forigua Ortiz, candidato a magíster en Innovación y maestrante en Estudios Sociales, sociólogo de la Universidad Santo Tomás, experiencia en formulación, gestión y evaluación de proyectos sociales con amplia experiencia como gestor social y docente universitario. Gracias, profesor Yesid, por acompañarnos. Y ahora les invito a que veamos un videoclip con la vida y obra del sociólogo Alfredo Molano. Bravo, muchísimas gracias.
en el homenaje que se me hace, y que agradezco de verdad, reconozco los toques secos que el futuro está dando afanoso en la puerta. No podemos seguir viviendo en la zozobra, en la parálisis, en la oscuridad del miedo. Estamos a punto de dar un paso que el país, su gente de tierra, barro y sudor, merece y no a plazas ni endosa. Los personajes de los que he tratado de ser eco, los colonos de la serranía de la Macarena o del Perijá, los indígenas de Tierra Adentro, de la Sierra Nevada, los negros del Salaquí o del Timbiquí, los campesinos del sur del Tolima y del Catatumbo, las mujeres de allá y de aquí, cerca de mi corazón, siempre las mujeres, están todos aquí acompañándome. A ellos y a ellas devuelvo con gratitud este premio. Las aguas del río Negro son oscuras, purísimas y de ordinarios serenas. Conocimos el pueblito brasileño de Cucuí y conversamos con Matías. Estamos sobre el Río Negro, en el límite exacto entre Colombia, Venezuela y el Brasil. Aquí vemos el grito, puesto en 1935. Matías está en el lado colombiano, Constanza en el lado brasileño. Al fondo, la piedra del Cucuy, que como ustedes ven no está en territorio colombiano, sino en territorio venezolano. Estamos en la frontera entre Venezuela y el Brasil. Enfrente está la isla San José, el límite entre Brasil y Colombia. Aquí en este lugar han hecho presencia los presidentes de Venezuela, Raúl León, Rafael Caldera y Herrera Campins. En Colombia, el único presidente que ha visitado la frontera ha sido Belisario Betancourt. Decir la verdad es desnudarnos, cerrarle el paso a la máscara y abrir el camino al equilibrio. De la Comisión de la Verdad tendremos a buscar las versiones que de los hechos tienen quienes participaron en la guerra, de los sufrientes y de los inferiores. Todo testimonio tiene un valor singular, la huella que cada uno dejaron el dolor, el error o el vacío. Aquí los juntaremos y trataremos de hacer casar las piezas de un rompecabezas infinito en extensión y en profundidad, para que el país lo conozca, lo reconozca y ojalá lo escarmiente. Vistas las cosas fríamente, se trata de una responsabilidad monstruosa, porque debe tocarse en contemplaciones en el mismo de la historia, su sentido. Sin negarlo, no hay explicación posible. La Comisión no puede perdonarles a las víctimas ni a los responsables que también quieren quitarse encima un peso muerto. La tragedia para nosotros, los que escucharemos y trataremos de interpretar lo sucedido en el país, es que la historia no tiene códigos escritos. No hay un manual para interpretar la historia, no hay un polígrafo que señale quién va al reino de los justos y quién a la paila y la noche. Estaremos solos en nuestras conciencias y juzgados por el reino. Nadie confiaría en una verdad consenso o por acuerdo con base en un envío entre intereses. Escucharemos todas las versiones, pero no conviviremos ni miraremos por una ni por sus intereses, así aparezcan como los más legítimos, ni con su lenguaje, así parezcan más elegante y sofisticado. El lenguaje es un aspecto activo del compromiso. La palabra que diremos deberá ser dicha para ser entendida, no para ser elogiada. La Comisión debe apartarse desde ya del llamado lenguaje políticamente correcto. Un lenguaje que esconde y no que devela. Un lenguaje aséptico que evita pisar mangueras, que huye de lo que ve y se entrega con mansedumbre al poder. Si bien no venimos a echar sal y vinagre en las heridas, tampoco podemos pasar como las sombras que hacen las nubes sobre la tierra cuando arde el sol.
Bueno, continuamos entonces así con nuestro club del libro. Nuevamente, las gracias a ustedes, también en nombre del Departamento de Humanidades, la doctora Tatiana Gómez, se encuentra muy grata por la asistencia, porque se hayan conectado. Y ahora entonces vienen las palabras para el debate aquí de nuestro club. Y voy a empezar por las izquierdas. Entonces, la primera pregunta, y vamos a empezar aquí con el profesor Yesid. Profesor Yesid, entonces, ¿cómo comprender a partir de Alfredo Molano y William Ospina esta Colombia de 2021 que se liberó en 1819 como una quimera, como lo afirma Ospina, comillas, somos un sueño pensado de patria grande, liberada, pero siempre dividida? Bueno, buenos días. Bien, muchas gracias por estar acompañándonos. Buenos días para todas y todos. Gracias a la compañera Belén. Le digo compañera Belén porque fue compañera de pupitre. Y fue compañera de pupitre en las clases de nuestros docentes que afortunadamente tuvimos, como el profesor Orlando Hasborda y específicamente el profesor Molano, que fue, digamos, nuestro formador desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista investigativo. El profesor Molano nos enseñó muchísimas cosas. Tuvimos esa gran ventaja de tenerlo 1 o 2 años en las asignaturas que nos dictaba en ese momento, que eran sociología rural, y en la cual prácticamente nos describía y nos analizaba todo el proceso que él vivía en las regiones, sobre todo en los llanos, en las partes de Boyacá, en muchas regiones de la costa. El profesor Molano entonces, digamos, nos da a nosotros muchas puntadas para poder entender la sociología desde el punto de vista analítico, descriptivo, desde el punto de vista etnográfico, sobre todo etnográfico. Al profesor Molano hay que entenderlo básicamente desde la etnografía, porque es allí donde prácticamente establece en sus crónicas, en sus ensayos, en sus escritos periodísticos, en sus producciones investigativas, toda la información en la cual debemos, digamos, nosotros tener como estudiantes y como sociedad. Y a partir de ahí, cómo vamos a ir interpretando la construcción del Estado Nacional, la construcción de identidad nacional, la construcción de nación, la constitución en relación con nuestra propia historia a partir de los rasgos distintivos, históricos, culturales, de las costumbres, porque él era una persona que estaba frente a esas situaciones. Hasta su último momento las vivió y que hasta su último momento las sintió y que hasta su último momento tuvo y con su último aliento de escribir sus últimas palabras o sus últimas descripciones. Entonces, por ahí nosotros podemos ir entendiendo lo que la compañera Belén, la profesora Belén, en su pregunta nos hace, ¿cierto? Cómo ir entendiendo la construcción cultural, la construcción de identidad nacional, la construcción social, y ir entendiendo el problema del conflicto a partir de la concentración territorial y a partir de la concentración de la riqueza y a partir del dominio de las élites oligárquicas de nuestro país. Entonces,
por ahí lo veo, me parece importante establecer que, digamos, ese camino para que entremos como un poco más en discusión y ojalá el profesor Roberto, el profesor Giovanni o el otro profesor Fernando nos amplíe, por favor. Gracias. Listo, profesor Yesid, muchísimas gracias. Sí, realmente, ¿no? El profesor Molano, nos recuerdo en la parte de la sociología rural y esa parte etnográfica que creo que lo acompañó hasta último momento y que de él tuvimos también esa experiencia de tener nuestros diarios de campo y esos diarios de campo que también compartimos con los estudiantes en las asignaturas allá como herencia del antropólogo Malinowski, quien es uno de los personajes que nos habló tanto del diario de campo como esa experiencia, ¿no? Académica y esa experiencia de un trabajo serio que se realizaba. Agradezco entonces también ahora al profe Roberto la misma pregunta, se la recuerdo, ¿no? En ese contexto de William Ospina y de Alfredo Molano, somos un sueño pensado de patria grande liberada, pero siempre dividida. Sí, buenos días. Retomando la pregunta que se genera aquí en la mesa, considero que es necesario, ya que estamos hablando del siglo XIX, tener en cuenta ese concepto de universidad que habla desde constituido en la Constitución Política del 86, que habla de una nación, de una etnia, de una religión, de una cultura, y que nos convoca inmediatamente a un concepto que tiene que ver con la homogeneidad, ¿verdad? Acordémonos que el primer artículo de la Constitución dice, en nombre de Dios, fuente de toda autoridad. Esta homogeneidad habla de la universidad, habla de lo que de alguna manera se manejó desde el 86 hasta la Constitución Política del 91. Ahora, si hablamos ya con respecto a la Constitución Política del 91, nos damos cuenta que ya no existe una nación, sino que existe la multiplicidad de naciones, la multiplicidad de etnias, la multiplicidad de religiones, la multiplicidad de culturas. Aquí estamos hablando ya de una sinfonía, no de una sinfonía, sino de una polifonía. Esto es realmente, son los elementos que de alguna manera convocó el doctor Molano, la polifonía, el manejo de la diversidad. Ahora, hay una cosa muy importante que se tiene que tener en cuenta acá, y es que cuando hablamos de sociología, es importante tener en cuenta un personaje que digamos que es un gran mentor de la sociología, que es Max Weber. Max Weber habla de un proceso de racionalización, dice que las sociedades eurooccidentales, considero que da un contexto a la pregunta, porque nos ubica en un espacio donde el individuo maneja un desencantamiento de la sociedad. Lo maneja él muy bien dentro de la jaula de hierro, donde dice que el hombre occidental se encuentra completamente enajenado, completamente desencantado de lo que tiene. Tiene todo, pero no tiene nada. Un elemento importante que se maneja acá es el control de las emociones. Y para entender toda la obra de Molano, es importante dar cuenta de cómo esta estructura social de una sociedad eurocéntrica habla de una asepsia emocional y de una asepsia emocional, ¿verdad? Y una distinción, de un alejamiento, un distanciamiento social. Eso da cuenta de cómo en su obra, que es completamente recurrente, nos convoca a que rompamos con esa estructura mental, estructura europea. Nosotros no somos europeos, somos una sociedad mestiza, una sociedad híbrida, que debe empezar a pensar por sí misma, que debe empezar a romper con esa estructura, digamos, que está librada por el positivismo, un positivismo que maneja una ciencia que es neutral, una ciencia que de alguna manera es machista, que es capitalista, una ciencia que no ve las otras voces, que son las voces que de alguna manera estaba manejando de una manera muy particular Molano, esas voces que no han sido oídas, ese olor, ese color, ese sabor de lo que nosotros somos, porque tenemos de alguna manera que entender que es que esa asepsia emocional es una asepsia que genera una acepción y hace que el individuo no se sienta comprometido con una sociedad como la nuestra. Somos una sociedad, la historia social es una construcción social y que nos invita a que nosotros tengamos en cuenta algo interesante que es la identidad, porque él provoca
y convoca todo el tiempo la identidad. ¿Qué es identidad? Es la capacidad, es un sustrato histórico que permite y subjetivo que el individuo se sienta afirmado en un momento dado y por lo tanto tenga seguridad. Eso es lo que en la obra de Molano, pienso yo que en la construcción de un país donde quepan todas las voces, exista la identidad, que es un elemento que es refrendado por la tradición y que permite que nosotros tengamos una sociedad que transforme y que genere individuos participativos dentro de una sociedad completamente democrática como la que aparentemente tenemos. Gracias, profesor, profesor Roberto, por sus apreciaciones y qué bien que nos haya traído a colación al sociólogo Max Weber, ¿no? Que también tuvimos que estudiarlo viendo pues todas estas sociedades carismáticas y todos estos procesos también que vienen, burocracias y todo lo que tiene que ver también con nuestra identidad. Profe Belén, yo tengo una pregunta Sí, señora. con respecto a lo que dice el profesor Roberto, y es entonces, de acuerdo con el trabajo de Alfredo Molano tan interesante de hablar de identidad, ¿qué es identidad colombiana? ¿Qué es ser colombiano? Bueno, listo, profe, es otra de las preguntas que teníamos aquí, pero bien, Bueno, gracias, profe. escucho. Hay un literato conocido por todos nosotros que se llama Jorge Luis Borges. Dice que ser colombiano es un problema de fe. Quiere decir que el colombiano todavía no sabe qué es ser colombiano. Nosotros como colombianos no tenemos, porque no tenemos identidad. La identidad está basada, es una construcción histórica que basa en la seguridad que le da a sí mismo. Por eso es que nosotros tenemos dentro de nuestra mentalidad, nuestro imaginario colombiano, el hecho de no tener ni saber si tenemos un futuro o no. Por eso se habla de por si acaso lo llamo, de por si acaso algo, de por si acaso. Pienso que de alguna manera la identidad en un país donde hay pluralidad étnica, cultural, religiosa, política, necesitamos de alguna manera empezar a afianzar lo que nosotros somos. ¿Y cómo se hace? A través de entender que somos una multiplicidad que requiere una mayor regulación. Y hay un concepto que de alguna manera tenía que ver con esto, que sería el palimpsesto. Somos sociedad de palimpsestos, ¿verdad? ¿Qué es el palimpsestos? Es una membrana, una película, una piel con la cual yo borro mi piedra y lo hago con una esponja y sobre cada vez que borro pretendo escribir nuevamente. Al pretender escribir, borro lo anterior. De modo que es una sociedad, la nuestra colombiana, donde estamos constantemente borrando lo anterior. Es una ciudad que no tiene recurrencia en la historia. Entonces, acordémonos que no en vano, desde 1984 se saca la cátedra de historia porque se considera que tiene que obsesionarse con humanidad, con sociales y con civismo. Allí es donde Colombia empieza a perder parte de lo que pudo tener una identidad. No tenemos identidad porque esa identidad hace que tengamos un pasado que recordemos y oxigenemos una memoria colectiva. La memoria no solamente es individual, personal, sino que también es colectiva. Necesitamos que esa colectividad nos enmarque en una sociedad que transforma y que tenga una acción participativa del ciudadano. Gracias, profesor Roberto. ¿El profesor Jessy quiere hacer alguna aportación a la pregunta de la profesora Gloria? Bueno, y la haría en el contexto de que a partir, digamos, de la época republicana, nosotros estamos pensando ir constituyendo una identidad nacional con la misma conformación del Estado Nacional, pero realmente ha sido muy difícil. Es una construcción que la hemos venido haciendo prácticamente en 2 siglos y que en este momento, como dice el profesor Roberto, como que no está muy bien establecida, ya que hay mucha pluriculturalidad, tenemos muchos rasgos desde el punto de vista regionales, muchos intereses regionales. Precisamente uno de los problemas de la violencia ha sido ese, la confrontación regional. Entonces, son, digamos, situaciones y circunstancias en las que el pensar de ir construyendo una identidad nacional es una cuestión muy compleja y es una cuestión en la cual se requiere bastante tiempo para que vayamos a ir entendiendo este proceso de construcción nacional.
Gracias, profe, muy amable. Y entonces ahora aquí a mi derecha está el profesor Giovanni Forigua. Y pues bueno, voy a repetirle nuevamente la pregunta, como en ese contexto un poco largo, ¿no? ¿Cómo comprender a partir de Alfredo Molano y William Ospina esta Colombia de 2021 que se liberó en 1819 como una quimera, como lo afirma Ospina, ¿no? Comillas, somos un sueño pensado de patria grande liberada, pero siempre dividida. Gracias, profe Belén. Pues primero darle las gracias por la invitación al Departamento de Humanidades. Digamos que creo que esos espacios le aportan mucho a la academia y le aportan mucho también a este debate de cómo nos sentimos los colombianos y también cómo construimos país los colombianos. Entonces, en ese sentido, y retomando un poco lo que mencionaba el profe Yesid y el profe Roberto, que también tengo la fortuna de conocerlos hace algunos años, pero no tuve la fortuna, por ejemplo, de compartir aulas con el profesor Alfredo Molano. Leí su obra, de hecho compartí algunos espacios formativos desde los lanzamientos de sus libros, desde algunos encuentros en el marco de la sociología. Creo que la pregunta tiene varios matices y tiene varios enfoques, y muchos de ellos los tocaba el profe Roberto y el profe Yesid en cuanto también a ese proceso histórico que ha sido tratar de construir país, tratar de construir identidad. Pero si nos vamos un poco a la obra de Molano, yo vería un poco que esa definición de Colombia está muy dada a una disputa constante, a una tensión constante entre escenarios de poder, entre escenarios de desigualdad, entre diversos escenarios. Por ejemplo, digamos que su enfoque y gran parte de su obra está muy enfocada en todo el papel de la tierra en la construcción de la desigualdad actual, y también obviamente también en esos procesos históricos como se mencionaba al inicio, y que ya retomaremos un poco en ese contexto del Bogotazo, lo que sucedió posterior en el Bogotazo. Entonces creo que un poco para entender esa frase que nos mencionaba la profe Belén, el tema de la diversidad es muy clave para empezar a entender y a comprender el concepto de identidad, de nación. Y algo muy importante que quiero mencionar un poco y ahondar en lo que mencionaba el profesor Roberto es ese tema de la incertidumbre, cómo el colombiano vive en una constante incertidumbre, y tal vez eso nos lleva a tener una amnesia constante histórica de lo que ha pasado, y tal vez a pensarnos en son del presente, de no saber qué va a pasar mañana. Y yo en algunas de mis clases les menciono algunas analogías. Me gusta mucho el tema del fútbol, y a muchos de mis estudiantes les digo, oiga, mire, el tema a veces de entender estos contextos hay una frase muy sonada en el fútbol, y el fútbol es un estado de ánimo. Yo les digo, a veces el ser colombiano es un tema de estado de ánimo también, es un tema del momento, del no tener historia, del no de pronto, digo el no tener es del no pensarnos históricamente, de no entender históricamente por qué estamos como estamos, de no entender históricamente las desigualdades, de no entender históricamente por qué hay una concentración de tierras, porque hay un desaparecimiento selectivo y constante de ciertos personajes que han luchado históricamente por reducir esas desigualdades. Entonces, creo que para cerrar mi intervención, pues digamos que hay que pensarnos un poco, creo que en esas dos líneas de la incertidumbre del ser colombiano, de como colombianos esa incertidumbre que tenemos, pero también de esa diversidad y esa construcción de identidad que no hemos logrado consolidar, pero que sí hemos desde la obra de Alfredo Molano identificado y conocido. El primer libro que yo leí de él fue Penas y Cadenas, justo cuando estaba empezando a estudiar sociología, y allí cuando empezaba a leer yo decía, venga, ¿esto es ficción o es realidad? O sea, como él describía lo que estaba pasando en las cárceles del país, yo decía, no sé si estoy leyendo ficción o realidad. Y después, cuando empecé a estudiar sociología, cuando me enteré un poco más a fondo de la obra de Alfredo Molano, creo que uno de los puntos es, Colombia a veces parece una fantasía, y Alfredo Molano desde su
recorrido con los dándole voz a los desposeídos, a quienes no tienen voz, pues nos muestra un poco de esa otra Colombia que a veces a nosotros nos parece fantasía, pero tiene unos testimonios de personas reales que nos van contando y nos van diciendo, venga, aquí estamos viendo otra Colombia que tal vez en esa analogía que hacía del estado de ánimo, de que somos un país en estado de ánimos cambiantes constantes, de pronto no identificamos y qué está pasando en la cara oculta, en esa sociología un poco de lo oculto, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Giovanni. De verdad que es una pregunta bastante compleja, ¿no es cierto? Porque pues es como de pronto no hemos sabido valorar, es mi percepción, no hemos sabido valorar esa riqueza dentro de la diversidad, ¿no es cierto? Entonces por eso estamos dando continuamente volteretas de un lado para otro, pero pues en últimas el fin tiene que ser el que podamos salir de este estado también de postramiento y de este estado de dificultades en las que tenemos. Y tengo aquí pues a propósito, voy a leer algo, pero que antes quiero darle la palabra al profesor Hernando, que parece que tiene interés también en aportar a esta pregunta. Sí. Quisiera decir un comentario muy breve. Yo considero que hoy en día hay una gran contradicción buscando imponer una identidad colombiana. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. García Márquez es admirado en todas las universidades del mundo, profundamente admirado, su obra, su ejemplo de lucha académica. García Márquez, para llegar a escribir lo que escribió, se sabía de memoria toda la poesía del siglo de oro español. García Márquez fue un trabajador incansable que dominó toda la literatura universal y creó otra forma de hacer literatura. Cuando murió García Márquez, un sector de la sociedad colombiana vinculado al campo, su vocera expresó que García Márquez se debía ir para el infierno. Ahí no hay identidad. Hay un intento de imponer una identidad nacional totalmente opuesta a los principios democráticos, a los principios que representa García Márquez. Entonces, yo pienso que en nuestro país en este momento hay una contradicción muy fuerte. ¿Por qué identidad nacional se va a establecer? La identidad nacional que recibió en un acto en Cali al ciudadano caleño que disparó de frente a una multitud inerme varias ocasiones, y la misma que dijo que García Márquez se debía ir para el infierno, defendió que ese ciudadano hubiera disparado. Es decir, ahí hay una contradicción total. Sectores que quieren una Colombia democrática, una Colombia igualitaria, en que lo que habla Molano, el grave problema de la concentración de la tierra, y que busca una Colombia para todos, más democrática, con acceso al campesinado, o la Colombia que representa, como representa la famosa senadora que me he referido en 2 ocasiones, la mayor concentración de la tierra y lograda por medios ilícitos, como lo denunció hasta la saciedad Molano en los últimos 30 años. Gracias, profesor Hernando. Y antes de ir a la siguiente pregunta que está en completa relación, quiero leer como un fragmento de unos aspectos que plantea William Ospina en su libro Colombia, donde el verde es de todos los colores, y no sé, como mirar si es que estamos volviendo al pasado o qué es lo que pasa en estos aspectos. Dice William Ospina, cuando se refiere al poeta Aurelio Arturo, que nació en 1906 y murió en 1974, escribió que Colombia es el país donde, comillas, donde el verde es de todos los colores. Esta afirmación tan fácil de comprobar viajando por Colombia en cualquier dirección
está a punto de convertirse también en un hecho político. Mucho tiempo se pensó que Colombia era roja o azul y por esa ilusión fanática se vertió mucha sangre. Colombia siempre estaba negando una parte de su ser, negando sus indios, negando sus negros, negando sus selvas, negando sus ríos, negando su mestizaje, negando sus mares. Pero el último siglo nos mostró que solo somos grandes cuando aceptamos y asumimos lo que somos. Contra la pretensión de ser, comillas, la Atenas suramericana o el Japón de Suramérica, el ser de Francia, el ser de México, de los Estados Unidos, más bien hay que decir que en ciertos rincones somos Suiza, que junto al desierto de La Guajira los árabes de Maicao van a la mezquita y fuman sus narguiles, que en ciertos barrios de Palmira somos Japón, que por la avenida Caracas a medianoche somos México, que en la base de Palanquero desafortunadamente somos Estados Unidos. William Ospina, 2013, en la edición de su libro Colombia, donde el verde es de todos los colores. Y creo que no sé si les parezca que es viable estos fragmentos acorde con esta pregunta. Bueno, voy entonces a la siguiente pregunta que está muy relacionada y ahí entonces estarán como un poco más sus emociones y empiezo nuevamente allá por la izquierda. ¿Cómo puede entonces usted interpretar ser colombiano a partir de Alfredo Molano y William Ospina? ¿Aló? Sí, bueno. Bueno, podemos enmarcar la producción de Molano, la producción de Ospina, al igual que la producción de Mauricio Archila, dentro, digamos, prácticamente ese contexto desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista del conflicto, desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, desde el punto de vista de los desterrados y los despojados, de los desplazados, de los amenazados, de los campesinos y mujeres y los grupos étnicos y los líderes asesinados, de los problemas estructurales a nivel regional, de los cultivos ilícitos. Eso lo vemos nosotros expresado prácticamente en un solo concepto, que es el que tiene que ver con la violencia. Eso mismo nosotros lo vemos digamos, expresado en esa misma producción de William Ospina y de Mauricio Archila. ¿A través de qué? A través de la crónica, a través del ensayo, a través del escrito periodístico, a través del documento testimonial y audiovisual, que es la gran producción de Molano en lo que tiene que ver con las travesías. Es, digamos, esa realidad de Colombia, como dicen, es permitirnos acercarnos a esa realidad de Colombia. Entonces, ellos de una u otra forma nos permiten ver y establecer cuáles son las contradicciones. Y a nosotros los académicos y a ustedes los estudiantes y a la sociedad en general nos permite que estos elementos sean sustancialmente importantes para comprender y cómo podemos llegar a encontrar la paz, a dirimir nuestros conflictos. Más adelante vamos a hablar sobre un problema digamos, muy interesante, que es el problema de la violencia y cómo la violencia se ha desarrollado desde prácticamente de la invasión europea. Y bueno, hasta cómo la podemos expresar en los últimos casos representados en los movimientos sociales y políticos del paro nacional. Pero bueno, eso nos da a nosotros elementos para contextualizar a nivel general. Entonces, a la pregunta de la compañera Belén, pues me parece importante que son elementos en los cuales William Ospina
Alfredo Molano y el profesor Mauricio Archila también, digamos, nos establecen algunas similitudes importantísimas. Bueno, eso es lo que les puedo. Gracias, profe Yesid. La misma pregunta también entonces para el profe Roberto, aunque ya también nos habían adelantado algo. Bueno, hay una cosa importante en Molano y en Ospina es que ellos retoman algo que es necesario para entender este nuevo acontecer, que es la historia social. Historia que da cuenta de aquellas voces de las que tanto habla Molano y de alguna manera recupera Ospina cuando nos dice que nosotros necesitamos tener en cuenta esos actores sociales que por diversos que sean, que por distintos, generan un aporte muy importante en una sociedad tan plural como la nuestra. Ahora, cuando hablamos de esa historia social, hablamos de los grupos étnicos, de los grupos religiosos, de todo lo que tiene que ver con género, con la sexualidad. Acordémonos, decía al comienzo, que tenemos una sociedad basada en eurocentrismo, donde nos imponen, Europa exporta de una manera muy particular de existencia, y esa manera particular de existencia está cifrada con ese distanciamiento social, del que dije hace un momento, y de esa asepsia social, emocional. Eso hace que encontremos aportes significativos del lado de Molano y de Ospina, donde necesitamos reconstruir una historia para oxigenar la memoria colectiva. Me parece que es allí en esa oxigenación de memoria colectiva, pero como dice Edward Thomas, también en el texto que estamos trabajando acá, esa memoria colectiva tiene que trabajarse desde la historia que viene desde abajo, una historia perfectamente bien estructurada que permita entender todos esos imaginarios y ese concepto de mentalidad, y dentro de ella la interpretación de silencios, que lo hace muy bien Molano en sus escritos, cuando nos habla, donde nos narra, porque es que acordémonos que tenemos una preexistencia occidental donde lo escrito está sobre lo oral, la oralidad no existe, y eso da cuenta, como bien sabemos de Molano, que cuando era candidato a su doctorado en París, la racionalidad occidental no permite que se contemple una investigación donde esté basada en la oralidad. Nosotros somos sociedades completamente orales, por eso es que hay tanto abogado y tanto profesor en Colombia, porque pensemos que esa es la manera de poder expresarnos y poder expresar y sentir lo que somos. Entonces, eso es importante para tener en cuenta lo que nosotros somos como colombianos. Nos encanta hablar, tanto que no escuchamos al otro, porque dentro de ese no escuchar al otro existe el no tener en cuenta al otro, que es un ninguneado. Acordémonos que es que el concepto de ninguneado viene de la conquista, ¿verdad? Nos han enseñado que nosotros no somos nadie, no somos elementos significativos bajo una sociedad completamente que tiene un rasero de capitalismo salvaje. Entonces, ahí tenemos que entender que nosotros somos una parte nada más. Esa globalización, aquí no se habla de globalización, si es buena o mala, no. Sencillamente la globalización forma parte de ese ninguneo, donde yo tengo que reafirmarme toda vez que tenga elementos de juicio. Los elementos de juicio no están basados en los valores, sino en adquirir dinero, en tener fama, gloria, peso, porque eso es lo que nos ha enseñado la sociedad occidental. Entonces pienso que el aporte que hace Molano y que hace Ospina es que despertemos conciencias dormidas para darnos cuenta que nosotros somos mucho más que. Yo pienso que Europa nos tiene realmente miedo porque somos una sociedad completamente creativa. Fuéramos muy creativos si tuviéramos ese concepto tan ambiguo de la tradición y que nos convoca una identidad. Entonces necesitamos retomar, reforzar lo que somos realmente como individuos en un pensar nuevo, una metodología que él invoca y que fue de alguna manera no teníamos parte de las expectativas acartonadas de los europeos franceses, de su racionalidad completamente centrada en la razón. Una razón que, como dije al comienzo, maneja asepsia social y distanciamiento social. Es lo que estamos viendo ahora, para que no tengamos identidad con el otro, para que yo desconozca al otro como individuo importante que me aporta. Entonces yo no puedo, una cosa que dijo ahora la profesora Belén, se me ocurre ahora que cuando nosotros, por eso es que no en vano Colombia le encanta la música mexicana, siempre estamos manejando elementos de afuera, somos exógenos. Nos encanta lo mexicano, pienso yo, a nivel sociológico histórico, porque es que es la primera imagen que aparece de nosotros, individuos en otra instancia, México, ¿verdad? Lo que se conoce como Mesoamérica, desde México hasta Guatemala, donde encontramos individuos que son parecidos a nosotros en nuestra coloratura, en nuestra manera de pensar y de ser. Porque ahí encontramos que estamos en contra supuestamente de aquellos personajes
que no son como nosotros, no tienen nuestro color de piel. Acordémonos que en la historia decimos que somos individuos que tenemos un color de piel que te pertenece a la tierra, o sea que somos colorados. Por eso el color que nos corresponde es el color que se manejó alguna vez en crepes and wafers, que es el color que tiene que ver con el color zanahoria. Todos somos color zanahoria en Colombia. Entonces, cuando encontramos y revalidamos el cine mexicano, no en vano a la gente en Colombia le gusta la ranchera. Hay fiesta, hay celebración, pero acompañamiento de la ranchera. No manejamos incluso la música de cuerda, que supuestamente tiene que ver con la música nuestra, ¿verdad? Con el tiple, la bandola, la guitarra, sino la ranchera. La ranchera se impone, o sea, que pienso yo que semánticamente encontramos una significación cuando consideramos que en la pantalla grande aparece México desde 1920, y es una reivindicación donde aparece una memoria colectiva donde reconocemos que el otro, que es mexicano, también es parecido a mí. Eso pienso que es un elemento que en el inconsciente colectivo del colombiano se encuentra, por eso esa apetencia por la ranchera, esa apetencia por la música del despecho también, que es muy acusada de nuestra gente. Muchísimas gracias, profe Roberto. Y entonces la misma pregunta aquí para el profesor Giovanni. Gracias. Estaba pensando un poco también en lo que mencionaba la profe Belén y el profe Roberto pues en esos temas pues en últimas, esa dicotomía o esa tensión en lo que somos o más bien, somos o queremos ser. O sea, en esa dicotomía, venga, ¿qué es lo que somos? O más bien, nos estamos pensando es en qué queremos ser sin antes identificar qué es lo que somos. Y creo que cuando yo leía a Alfredo Molano, uno encontraba esa reflexión sobre lo que somos, o más esa reflexión, no, esa fotografía de lo que somos en la voz de otros, de lo que somos en la ruralidad, de lo que somos en las personas y ya hablaremos más adelante del tema pues en su desplazamiento, en lo que somos en un territorio y nos toca hacer cuando llegamos a otro. Entonces creo que esa dicotomía y esa tensión constante entre lo que somos en nuestras costumbres, en nuestra historia, nuestra identidad y lo que queremos ver tal vez reflejado y un poco traído también por ese fenómeno de la globalización, también puede responder un poco a esa tensión y a esa pregunta de, bueno, pues la identidad colombiana en últimas, que si hay una identidad colombiana, la diversidad, tal vez esa diversidad tan profunda que tenemos, pero también tan importante, nos va a permitir tener una identidad, o en últimas no es tan importante tener una identidad colombiana, sino tal vez hay que mirar un tema de ese ejercicio de la ciudadanía en pequeñas identidades. Bueno, digamos que pensaba un poco en el tema respecto a la pregunta que menciona la profe Belén y que ya hemos tocado transversalmente. Yo creo que en clave de la obra del profesor Ospina y del profesor Molano, ese entender al colombiano también está muy ligado a ese recorrer el país, a ese recorrer los diferentes caminos, los diferentes escenarios que muchos de nosotros tal vez no hemos recorrido, pero que pues mediante la literatura, el arte de escribir, podemos visualizar y podemos empezar a comprender y también podemos empezar a contextualizar y hacer una lectura crítica, que también creo que es algo importante, ya entrando un poco pues en el tema de la escritura y de la crónica, que ya abordaremos más adelante, pero creo que esa lectura crítica también del país es algo muy importante, desde darle la voz a otras personas, no ser nosotros como académicos quienes escribimos y quienes plasmamos desde lo que entendemos y desde lo que sabemos, sino que más bien esa vuelta que le da Molano y que tal vez a muchos colegas sociólogos no les llamó en su momento mucho la atención lo tildaban de una poca rigurosidad metodológica, etcétera. Pues digamos que ese darle la voz a los otros y empezar a conocer el país desde darle la voz a los otros, creo que es algo muy importante y es una impronta que nos empieza también a dar elementos para conocer, pues para conocernos, conocer esa identidad colombiana y lo que somos como colombianos. Entonces yo creo que resumiendo un poco lo que ha salido en la mesa, a mi parecer, creo que entender esa identidad colombiana y entendernos como colombianos es una tensión constante entre la violencia
y la esperanza. Creo que los textos de Ospina y Molano están muy alineados en ese tema y es, claro, desde el darle la voz al otro, entendemos que hay una violencia constante, hay una violencia estructural, hay una violencia que llega a todos los rincones del país, pero asimismo también hay una esperanza que es algo muy importante y no en vano. Estos dos personajes han estado muy ligados a los procesos de diálogo y a la salida política del conflicto colombiano y pues obviamente Molano hasta sus últimos días pues vinculado a la Comisión de Paz. Entonces creo que tal vez podría verlo desde esa tensión entre la violencia constante, pero también esa esperanza constante del ser colombiano. Muchísimas gracias, profe Giovanni. Sí, bueno, uno se pondría a pensar que para esto sería inagotable todos los procesos y me hace acordar también del profesor Guillermo Vasco. Profesor Guillermo Vasco con su libro, sus artículos, Entre Selva y Páramo, es su libro, y la lucha por las 7 llaves, minorías étnicas de Colombia, que incluso pues todavía no se las pongo a los estudiantes en esta parte de historia y problemas colombianos, porque yo pienso, y comentábamos cuando estábamos planeando aquí hacer este club del libro, pues Colombia, ¿no? Colombia, y es mi concepto, es un país muy lindo. Colombia está lleno de una serie de riquezas, somos privilegiados, ¿no? Tenemos 2 salidas al mar, que es el tener todos los aspectos fronterizos, el poder tener comunicación, entrar, salida de productos, todos los climas, 1.500 fuentes hídricas, un promedio de 102 etnias indígenas, poblaciones negras, los campesinos, gente de ciudad, todos los productos, todos los climas, pues es algo supremamente positivo. Y uno diría, pues entonces no deberíamos de tener todas estas contradicciones, no deberíamos de ser pobres, pero tal vez ahí radica, ¿no? Yo siempre pienso que pues hay falta de pronto liderazgo, hay vacío de liderazgo de muchos de nuestros dirigentes, los problemas de la naturaleza y también nuestra propia indiferencia, ¿no? A veces somos indiferentes. Y bueno, esta tradición que tenemos, cuando uno lea al profe Vasco, también encuentra cómo nuestros dirigentes, y me recuerda el 12 de octubre con el profesor Hernando que programamos aquí, que se hizo el encuentro y trajimos al abogado de la masacre que sacó avante en la masacre a las personas, que hizo que se hiciera justicia con algunos de estos personajes que habían hecho la masacre de la Rubiera, porque decían que no sabían que matar indígenas era pecado. Y como pues también muchos de nuestros dirigentes, el poeta Valencia, Rafael Uribe siendo un demócrata y todo, creían que a los indígenas había era que domesticarlos y que nosotros y nuestro pueblo era una raza inferior. Lo decía, por ejemplo, Laureano Gómez. Entonces queda uno pues como a veces perplejo mirando todas estas realidades y la que traemos hoy a colación. Pero bueno, siguiendo con nuestro debate de preguntas, voy a esta pregunta que dice que hacia 1964 Héctor Abad Gómez, que en estos días se escucha mucho porque su hijo ha escrito El olvido que seremos, vincula a Alfredo Molano al INCORA recién graduado, y fue en ese momento donde él empieza a cuestionar la rigidez de la academia y el distanciamiento de la gente. Podría afirmarse que esa rigidez académica aún persiste en las nuevas realidades del país. Muy bien, es una pregunta bien interesante y es una discusión que siempre se nos da en clase con el profesor Molano. Él decía que no debíamos de atenernos tanto, digamos, como a esos estándares de los modelos de investigación propuestos o con esos estándares de investigación propuestos desde las grandes universidades y desde los grandes centros de conocimiento y desde
el mismo eurocentrismo, ¿no? Entonces uno tiene que formular el planteamiento, la pregunta de investigación, el objetivo, las justificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí vamos a encontrar la investigación. No, es que Molano nos enseña a nosotros a conocer el mundo tal como es, real y objetivo. Él se monta en un caballo, en una mula, lleva una cámara fotográfica, habla con los indígenas, habla con los campesinos, hace todo un trabajo empírico y real, un trabajo desde el punto de vista de la oralidad, como decía el profesor Roberto, es decir, prácticamente es revolucionario desde ese punto de vista. Y cuando él lo llaman a participar con la investigación acción participativa y hace, digamos, digamos, unas recomendaciones a eso, dice, bueno, debemos tenerla como importante, como una metodología de investigación, pero eso es más un trabajo de tipo sociológico, vamos a adentrarnos más con las comunidades, con la participación social. Pero es Molano el que prácticamente lo hace ver a través de sus escritos, de sus estudios, de sus documentos audiovisuales y todo lo demás, digamos, temas tan importantes que nos los describe como es el silencio, el miedo. Nosotros vivimos en una sociedad del silencio, en una sociedad del miedo. Aquí unos ganan las elecciones por miedo, por indiferencia, ¿cierto? Y de una u otra forma también podemos establecer que Molano, como William Ospina, también, digamos, con base en estas situaciones, pues nos hacen conocer la realidad, y a través de esas historias de vida, en la crónica y en el mensaje, pues allí establecen todas las contradicciones y todas las relaciones. Esa es investigación. Ese es un trabajo muy importante desde el punto de vista, de la investigación social, desde la historia social, desde la antropología. Ese es un punto de vista bien interesante. Eso mismo nos lo decía el profesor Guillermo Vasco, también, cuando nos dictaba las clases de antropología. Entonces, bueno, por ahí, digamos, son elementos en los cuales nosotros tenemos que ir entendiendo cómo entender nuestra nacionalidad, cómo entender nuestro país, cómo entender nuestras regiones, cómo entender lo verde de nuestro país, como lo dice Ospina. Uno lo plantea de una forma, digamos, más narrativa, más periodística, pero desde luego con un pensamiento crítico. Todos aquí trabajan el pensamiento crítico y bien importante. Y bueno, eso sería como algunos puntos fundamentales de los que podría aportar a la discusión. Bien, Molano dice, respecto a la pregunta, dice, y el contexto de escribir para mí es hasta mí, escribir para mí es ir hasta mis confines, guiado por la vida del que está del otro lado. Entonces es como recuperar el timbre de voz, ¿verdad?, que es tan perdido en nuestra sociedad, de aquellos individuos que no forman parte del establecimiento, aquellos individuos que son actores sociales que han estado, digamos que, vistos bajo una oficialidad de la historia como individuos que manejan una invisibilidad. Entonces es retomar como la voz de los ignorados, la voz de aquellos individuos desplazados que no tienen color, no tienen forma, no tienen sabor, porque tenemos una sociedad que es completamente excluyente y que no permite que estos individuos que tienen una coloratura diversa a la élite nuestra élite dirigente, entre comillas, blanca, pero recordemos que tenemos un país que adolece blanqueamiento, y ese blanqueamiento viene de la época de la colonia. Solamente se podía educar, se podía entrar a la iglesia si se pertenecía a una élite blanca, si se era católico, católico, apostólico, romano. Aparte de eso, si se era blanco, si se era culto y si se era heterosexual. Entonces estamos negando la posibilidad de ciudadanía, ¿no? Pues vemos que todavía si vamos a acotarlo estamos en la misma situación, ¿verdad?
Recordemos que las comunidades indígenas, las comunidades del RUM, las comunidades negras están completamente fuera y completamente excluidas de un aparato como el que tenemos. Vemos que no estamos de alguna manera tan alejados de nuestra realidad. Seguimos todavía manejando parámetros de la sociedad colonial, con una mentalidad completamente rural, ¿verdad? Por eso algo que maneja Molano es cuando habla en los desterrados, que él, ese elemento de ser desterrado no solamente convoca a los individuos campesinos, ¿verdad? A esta gente que está viniendo del campo, sino que ya convoca a individuos, en el caso de él, el desterrado, que él mismo habla de sí mismo cuando es desterrado urbano. Ya de la ruralidad pasamos al urbano. Entonces, habla de unas sociedades que no son creadas por individuos, que no han pensado en nosotros mismos. No pensamos en las dificultades y en la coloratura nuestra, pensamos en una sociedad completamente de una asepsia, sociedades cuando la gente sale se da cuenta que estar acá es igual que estar allá porque se pierde el color, se pierde la especificidad, y ahí es donde nosotros como colombianos que estamos en una ambigüedad perdemos el de dónde somos y para dónde voy. Porque todo es igual, el mundo es igual. La globalización hace que todo sea igual, ¿verdad? Que tenemos las mismas marcas, las mismas formas de pensar y de actuar. Nosotros no podemos, como colombianos, darnos el lujo de pensar como los demás, porque nosotros no somos los demás, somos nosotros. Y encontramos un elemento importante, la mismidad. Yo soy yo. Yo valgo por lo que siento y por lo que soy. Yo no valgo por los demás. Entonces, es lo que Molano de alguna manera quiere refrendar en convocarnos a que recorramos el país, nos juntemos, ¿verdad?, de país, seamos nosotros mismos con nosotros mismos, que esa mismidad me lleve a tener al otro como amigo, no como enemigo, para poder salvar las diferencias, que es lo que caracteriza a Colombia. El que vive en el norte es diferente al que vive en el sur, ¿verdad? La manera como se viste, la manera con su idiolecto, su manera de entender, sus hechos culturales tenemos que empezar a recuperar para que nosotros tengamos un pasado común, una memoria colectiva que nos identifique como individuos que pertenecemos a un país que quiere salir adelante con todo lo que significa ser colombiano. Me parece que solamente así podemos entender. Y además, otra cosa importante de Molano es que Molano es un individuo que rompe la estructura. La rompe en un país, digamos, ordenemos que él se vestió de una manera al comienzo, con esa visión acartonada, siquiera exégeta de sus padres, sus abuelos que vienen de la escuela de la abogacía. No quiero decir que todos los abogados son así, pero de alguna manera están legitimando un sistema. Entonces, él se viste al comienzo, como bien lo dice su compañero Pacho Leal, compañero de aula de la Universidad Nacional, se viste como un niño hippie, como un niño bien, como un niño de la high. Pero luego, en la medida en que empieza a tomar conciencia de que él es él, y que tiene que hablar por sí mismo, empieza a vestirse de una manera muy particular, con blue jean, con tenis, y aparte permitiendo en un momento dado una sociedad tan patriarcal y tan sexista como la nuestra, se viste de tenis morados. Acordémonos que en nuestra sociedad todavía morados no rosados. Se dice, bueno, igual casi, una tonalidad puede ser. Además, acordémonos que en nuestra sociedad tan particular, se considera que una persona que se viste de rosado es una persona que está de un lado no muy figurado. Entonces pensemos en un momento dado cómo él se convierte en un elemento iconoclasta, un tipo que rompe con todas las estructuras. Eso es importante en Molano, y eso es lo que de alguna manera deja como impronta. Hay que pensar hacer desde nosotros mismos. Por eso se viste como quiere, ¿verdad? Se viste a su aire y como él lo considera. Ahí está rompiendo una sociedad patriarcal, capitalista, sexista, donde el rosado es visto solamente para las mujeres, ¿verdad? Y he oído que cuando la gente se viste de rosado, alguien dice, pues hasta ahí será, si el color no tiene sexualidad. O sea, que imagínense el grado de sumisión en que se encuentra el pueblo colombiano, ¿verdad? Sí, yo complementaría ahí, antes de continuar. Sí, siempre nos acordaremos con la profesora Belén, el profesor Molano, vestido entre comillas como un hippie, con el pelo largo, con los tenis rosados o rojos, de una forma, como estaba diciendo el profesor Roberto, rompe con todos los tipos propuestos dentro de un modelo de desarrollo en el cual nos llevan por otro camino.
Entonces el profesor Molano es eso. Ahora desde el punto de vista, aquí estamos hablando desde el punto de vista humano también, y desde el punto de vista humano, y como docente uno aparentemente lo veía como autosuficiente, prepotente en clase, ¿cierto? Pero en el fondo él no era así, el profesor Molano no era así, él lo escuchaba a uno, ¿sí? Si al caso le decía, Vargas, déjese de ser fantasioso, por alguna discusión que tendríamos nosotros ahí, ¿cierto? Pero el profesor Molano era un padre, un buen padre, como dicen a veces, era una madre, ¿cierto? Sí, era una buena papa, era buenísima persona, y muy fraternal. Entonces, esas son cosas bien interesantes. Y así le llegaba a las comunidades, y así le llegaba a los campesinos, y así le llegaba a los desterrados, a los desplazados, dándoles fortaleza, entendiéndolos, etcétera, etcétera. Importante eso. Sí, yo creo que en el marco de esa pregunta muy interesante sobre la rigidez de la academia, siempre me voy a acordar un poco les contaba que el primer libro que tuve la oportunidad de leer fue Penas y Cadenas, y ese fue en mi primer semestre de Sociología, y al mismo tiempo estaba viendo metodología de la investigación. Entonces yo leía el libro, y pues por supuesto Alfredo Molano es uno de los sociólogos más insignes pues del país. En ese momento estaba muy en auge por el lanzamiento del libro, y yo decía, venga, pero esto es sociología, porque yo no veo el tema de citas acá, yo no veo el tema de las referencias, pero él es sociólogo, pero en últimas, esta es una forma de hacer sociología, pero yo estoy viendo en metodología de la investigación que el objetivo, que las citas, que la norma APA. Entonces ahí yo entré como en un conflicto un poco de entender, en últimas, pues qué era hacer sociología. Si hacer sociología era seguir este tema de la metodología de la investigación, o hacer sociología es pues contar esas realidades, explorar esas realidades y entender esas realidades desde formas pues un poco más cercanas a ciertos, pues a ciertos individuos. En ese marco yo creo que el tema de la rigidez es una deuda que tiene la academia en general, las universidades en general, y es un poco pensar, y van mucho en clave de la forma, pensarnos otras formas de generar conocimiento, y también pues esto va en torno un poco a la validez. A veces el tema de esa clasificación que se hace y descalificar el trabajo de ciertos investigadores, especialmente investigadores sociales, por la forma de hacer, y obviamente esto alineado a unos criterios institucionales y a unos criterios internacionales, al tema de las publicaciones, de la validez científica de la generación del conocimiento. Creo que ahí de pronto sí es una deuda que tenemos como academia, que se ha podido subsanar en algunos escenarios. Recordemos el tema en la Universidad de Córdoba, cuando se empieza a hablar pues de la universidad hacia afuera, de la universidad en los territorios de la universidad como enfoque de extensión. Después empezamos a hablar de la extensión crítica. Entonces creo que allí, un poco mirando el tema de la rigidez, y teniendo en cuenta también lo que mencionaban los compañeros, pues también ese conflicto que tiene Molano en cuanto a su forma de hacer sociología, que lo hace abandonar su doctorado en París y decir, venga, mi forma de hacer sociología es esta, mi forma de hacer investigación es esta, y es una investigación válida también, y válida, como mencionaba el profe Roberto, válida no en Europa tal vez, pero válida para nuestro contexto particular en América Latina y en Colombia. Entonces creo que el tema de la rigidez está, pero también hay escenarios, y hemos venido avanzando en diferentes espacios para también dar validez a esa investigación y a esas voces que están muy articuladas al trabajo de la IAP, a los trabajos etnográficos, donde estamos también conociendo nuevas formas de generar conocimiento desde darle la voz a los otros, y no desde tomarnos la voz nosotros como académicos. Sí, yo quisiera destacar la importancia que significó que Molano desechara recibir un doctorado
en una de las principales universidades de Francia y apostara a su propio método de investigación. Molano termina planteando: escribí buscando los adentros de la gente, en sus afueras, en sus padecimientos, su valor, sus ilusiones. Mi oficio de escribir se reduce a editar voces que han sido distorsionadas, falsificadas, ignoradas. Hay un caso histórico similar. El pintor Jacamenoy, que es extraordinario pintor de los colores de las selvas del Putumayo, le pasó exactamente igual. Estaba en París, recibió una beca, tenía la posibilidad de seguir en París y decidió regresar donde su padre, que era un chamán en el Putumayo, adentrarse en las selvas y de ahí, rompiendo con una pintura acartonada, inició su gran obra. Eso tiene un gran valor. Y quisiera agregar algo ya más preciso. Todo lo contrario de lo que es la idiosincrasia de la familia donde se crió Molano, que trataron de imponer como cultura imperante en Colombia, que es el espíritu del cachaco bogotano, que era el ejemplo de la identidad nacional, que trataron de imponer en el centenario de la independencia, que es un tema interesante. Molano es igual que José Martí, que decía en sus versos: con los pobres de la tierra quiero mi suerte echar. Yendo directamente, Molano apuesta, con estas palabras hechas desde el punto de vista académico, apuesta por el campesinado colombiano, por los desposeídos, e igual hace el escritor William Ospina. En la avalancha de noticias que hay, ha quedado desapercibido que Ospina escribió varios artículos laudatorios de la primera línea en Cali. Él escribió un artículo en el periódico El Espectador en que se llama Carta para Puerto Resistencia. Voy a leer 2 párrafos nada más. Estuvimos, columna en el periódico El Espectador el 15 de mayo. Estuvimos, Carta para Puerto Resistencia. Estuvimos juntos siempre, pero solo ahora estamos juntos. Siempre nos conocimos y apenas empezamos a conocernos. ¿Quiénes son esas muchachas, esos muchachos firmes y conmovidos que nos hablan por primera vez? Son lo que fuimos, sueñan lo que soñamos, hacen por fin lo que quisimos siempre hacer. Están ahí desde hace siglos y sin embargo acaban de nacer, y por sus labios hablan esos mares y por sus manos corren esos ríos. Y sigue Ospina. Y son de todos los colores, han nacido en los valles, en las montañas, en los litorales, en las ciudades. Son la voz de un país descubriendo su dignidad, reclamando por fin lo que deben hacer ya varios siglos. La patria que todos merecimos, la felicidad que nos robamos, los muertos que se llevaron los ríos, el pan que aquí no pusieron sino en cuantas mesas, la educación que la pintaron como un lujo cuando han debido dársela como el mayor derecho. Termino esos 2 párrafos sobre el compromiso de este escritor con los colombianos de abajo. Bueno, muchísimas gracias a los profesores por esas palabras referente a la pregunta. Y bueno, también viene a mi recuerdo estos aspectos que narraban el profe Francisco Leal, sociólogo, compañero de pupitre, cómo conoció a Molano, muy tradicional, de esas familias tradicionales y todo, y cuando de pronto lo empieza a ver
Estamos haciendo alusión a como esa parte que es hoy en día pues es muy natural que andemos en tenis y de todos los colores, pero para el momento cuando él lo hizo, ¿no? Que empezó pues a imponerse, y como lo dice el profe, cuando llegaba pues a la clase de nosotros, y también ese concepto que teníamos de que como, uy, ese profesor es como creído, como que cómo le llego, ¿no? Porque él era en medio de todo, también era también hasta cierto punto riguroso, muy riguroso en sus aspectos, ¿no? Entonces es como mirar esa mirada de él, esa transformación, y cómo empieza a romper también con esas rigideces hasta en el vestido, ¿no? Hoy en día pues andamos de tenis y más con la pandemia, pero bueno. Y en cuanto a la rigidez, lo planteaba el profe también, unido a todos los planteamientos, es que uno cuando está aquí ya, entonces también dice, oiga, riguroso, yo soy de las personas que les digo a los estudiantes, mejor que hagan un proyecto de investigación, pero una rigurosidad investigativa que sea también basada en esa investigación, acción participativa, que sea de conocer las propias realidades, que creo que es lo que hacen los profesores, lo que hace aquí el profesor a través también en el proceso de la responsabilidad social y el voluntariado y todo lo que hace en su docencia, es también que seamos rigurosos, pero que también vayamos y tengamos contacto con todas estas personas. Y quiero leer este aspecto a propósito también, que es como un fragmento de la entrevista cuando lanzó en el 2013 Alfredo Molano el libro Dignidad Campesina entre la realidad y la esperanza. Esa es una entrevista que le hizo Walter Joseph Broderick, que es un músico, es actor, es lector, es escritor, es australiano y nació en 1935, y quien se ha dedicado también a la parte de la literatura, a escribir biografías y conversar con muchos protagonistas de la historia y aquí en Colombia. Y en el libro Molano plasma el resultado de la investigación social, enfatiza en dos aspectos que para él marcan la realidad colombiana del momento, y afirma a la pregunta de Broderick, comillas, hay dos horizontes contrapuestos, el campesino modesto en la escala limitado en la acumulación de capital, pero estable desde el punto de vista social, y el minero empresarial ambicioso, devastador y respaldado incondicionalmente por el gobierno. Cierro comillas. Y es hora de mirar con detenimiento las ilusiones de la locomotora minera que amenazaría la gran fábrica de agua que es el macizo colombiano. Surte el 70% de los acueductos del país, y de negociar las condiciones de la economía minera sin las heridas que puede dejar un enfrentamiento en el que correrá sangre, sostenía Molano. Y en cuanto a esos aspectos, creo que hoy en día está muy vigente todo su planteamiento, ¿no? Respecto a las mineras y a todo lo que se está viviendo también, que es motivo de todas estas confrontaciones. Y ahora paso a la otra pregunta. ¿Podría ampliarnos ustedes, profesores, sobre los momentos y el contexto en el que Alfredo Molano escribió el libro Los Desterrados en el 2001? Pues es como para reiterar en el sentido en que el contexto prácticamente es el donde él, digamos, desarrolla toda su investigación y hace todo su trabajo desde el punto de vista profesional y testimonial en los llanos orientales, en el Guaviare, en el Meta y en todas las regiones a nivel del país, que prácticamente es otra Colombia. Eso hay que verlo desde ese punto de vista. Totalmente es otra Colombia. Una cosa son las universidades y estos escenarios en los que nosotros estamos, pero muchas veces nosotros no conocemos ni el borde urbano-rural de aquí de Ciudad Bolívar, porque muchos de los docentes o muchos de los estudiantes ni siquiera se atreven a ir al borde urbano-rural.
Y entonces el contexto es un contexto, digamos, olvidado por el Estado, donde hay ausencia total del Estado, donde las condiciones son totalmente difíciles desde el punto de vista de las comunicaciones, donde están desamparados absolutamente los campesinos, los indígenas, los grupos étnicos. Digamos que es como el contexto en el cual él desarrolla toda su obra y la describe de una forma muy, muy interesante. Igual que William Ospina. Ese es el contexto. Se atreven a hacer, se atreven a pensar, se atreven a transformar, se atreven a ir, así les cueste la vida, así tengan que salir del país. Nosotros a veces no somos capaces ni de ir aquí a Ciudad Bolívar, ni al Codito, ni a ningún sitio de esos. Entonces hay que plantearlo desde ese punto de vista. Ahora, visto desde el punto de vista ya de la obra de los desterrados, pues vuelvo y reitero, ¿no? Se habla de los desterrados, de los desplazados, de los amenazados, de los campesinos, de las mujeres, de los problemas de la tierra, de los problemas de los cultivos ilícitos y de un problema muy importante que es la minería, que es la destrucción ecológica y ambiental que estamos acabando nosotros con nuestro medio. Y bueno, digamos que ese para mí es el contexto desde el punto de vista y sociológico, pues riquísimo desde el punto de vista y cultural y antropológico, muy interesante. Muy bien. Gracias. Él parte de sí mismo cuando habla de los desterrados, puesto que él fue un individuo que tuvo que ubicarse en el exilio. Entonces, primero llega a Portugal, luego llega a Barcelona. Entonces, es importante ver que es todo lo que genera este exilio, es la derecha, digamos que esta concepción ideológica de derecha, donde consideran que forma parte y es un individuo peligroso para Colombia, una Colombia que no es abierta, una Colombia que está manejada por una clase dirigente muy particular, la que nosotros bien sabemos, y que de alguna manera representa mucho peligro. Entonces es necesario que él se vaya y desde allí empieza a reflexionar y convoca que nosotros particularmente tengamos una conciencia mucho más acusada, que despertemos la conciencia, despertemos a lo que significa la sociedad nuestra, una sociedad particular, específica, que no está dentro del método de la cientificidad, digamos, europea, porque nosotros manejamos una manera muy particular de ser y de estar. Entonces, lo que hace de alguna manera con sus narraciones es como, ahí sí se puede llamar que es un deber ser, ¿verdad? El argumento, el testimonio que valora a aquellos individuos que han sido acallados por una historia oficial. Retomo nuevamente el concepto de la historia, que es tan importante acá porque se convierte en un historiador social que tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con lo que pasa en la cotidianidad, con el amor, con el afecto, con el desapego, con el desarraigo a una tierra. Se le quita a estos individuos que tienen un antes y un después con la guerrilla, ¿verdad? Con la insurgencia, con los paramilitares, con los guerrilleros, enarbolando siempre un principio del iconoclasta, ¿verdad? Dándole figuración a la mujer. Recordemos en su obra primera, en su primer libro, donde Sofía, esta mujer que se encuentra allí en el estadio, narra en primera persona todos los avatares por los que han tenido que pasar aquellos individuos desterrados que huyen de la colonización de esta zona del Huila. Entonces, cómo en primera persona ubica a una mujer, eso ya es un elemento muy importante de trascendencia para lo que estamos hablando de nosotros, una sociedad del siglo XXI, que permite que esas personas acalladas, actores sociales acallados, tengan una figuración histórica, pasen de la invisibilidad a la visibilidad. Entonces, él lo hace de una manera muy, muy metodológica, dándole esa viabilidad a que el individuo pueda recobrar su voz, pueda recobrar su timbre de voz, pueda recobrar su color. Hablo de la coloratura porque es que nosotros somos individuos de muchos colores, ¿verdad? Entonces, esa coloratura no está en contra de un establecimiento que habla de un solo color. Entonces, ahí nos damos cuenta que nosotros somos muchos colores, como bien lo decía el autor Ospina.
Ese verde tiene muchos matices, ¿verdad? No solamente es el rojo, no solamente es el azul, sino que son muchos colores. Entonces, la combinación de esos colores que genera un elemento que es policrómico, eso somos nosotros también. Entonces, eso es lo que de alguna manera quiere y deja como huella, como impronta, para que empecemos nosotros a retomar desde ya, en nuestra cotidianidad. Es que no se trata que la academia es rígida en la medida en que se quede en el libro, en que el saber está cifrado por individuos profesionales, por individuos que tienen un saber preconcebido. El saber que de alguna manera enarbola Molano en sus textos es un saber que parte del entorno, que parte de sí mismo, de su mismidad. Solamente cuando yo parto de mí puedo ser específico y particularizar lo que yo siento. Y eso que yo siento es lo que sienten muchas personas a nivel de una manera colectiva, que es lo que empieza, lo que él considero que maneja como impronta general para que entendamos por qué Colombia es un país que requiere que tengamos conciencias despiertas y no dormidas. Bueno, el contexto en el que escribe Los Desterrados, básicamente, pues hay una palabra y es el exilio, ¿no? El exilio pues digamos que ese momento en donde Alfredo Molano en el libro narra esas historias. De hecho, si no estoy mal, son 7 u 8, en donde pues una de ellas es pues la de él mismo, su historia. Entendamos que pues el libro, digamos que se publica iniciando el siglo XXI, en los primeros años del siglo XXI, y allí hay un contexto en Colombia muy importante en donde la obra de Molano anteriormente empieza a dar a conocer actores, circunstancias y eventos que comprometen a cierta clase política y económica del país, y obviamente digamos que en ese contexto pues de visibilización, desde dar voz a los desplazados, dar voz a los campesinos, ir a las regiones, hablar con los actores sociales de primera mano, pues digamos que Molano empieza a ser una persona, un investigador, un periodista incómodo para ciertos grupos de la élite colombiana, y allí pues él tiene que se exilia por amenazas del paramilitarismo, y en este contexto digamos que se desarrolla un poco esa confección del libro, que digamos para no repetir un poco algunas de las intervenciones del profesor Roberto y el profesor Yesid, creo que también dentro del contexto un poco Desterrados uno puede ver pues ese compromiso también que tiene Alfredo Molano, que sigue teniendo con Colombia así esté en el exilio, esa esperanza que sigue teniendo así esté en el exilio, y esa conexión y digamos que ese entusiasmo que sigue teniendo a pesar de su condición, y que pues obviamente después vemos que regresa a Colombia y se vincula de igual manera o manera más profunda con el compromiso social y esclarecimiento de la verdad, y también pues obviamente el compromiso con la solución política al conflicto. Entonces creo que un poco para hablar en torno a la pregunta, el exilio es transversal a la aparición de esta obra, y pues ese exilio digamos que tiene unas características propias que explican también el momento en que estaba pasando el país, y que de hecho no ha cambiado mucho en estos años. Este libro me parece que tiene una connotación muy importante. Colombia es un país de exiliados externos e internos. Yo leía una biografía de un médico famoso bogotano de los años 30 del siglo pasado, y hablaba de que cuando llegaba al sur del país, a zonas cercanas a Putumayo, había expulsados, desplazados de la Guerra de los 1000 días. Se va uno al Caquetá, a Florencia, Caquetá, en el año 70 y pico, y llegaron miles de desplazados de otras regiones. Mi abuela materna, su madre le tocó salir corriendo del Carmen de Bolívar, porque el día que terminó la Guerra de los 1000 días, uno de sus trabajadores le dijo: el general conservador la quiere matar, la va a matar porque usted atendió en su casa heridos liberales y conservadores. Y así llegó mi familia materna a Cartagena. Salió enseguida, corriendo. Una hermana de mi padre le tocó salir en el 48
por la violencia en la zona de la Mesa Cundinamarca. Llegaron, le tiraron un ganado despedazado. Tenía 8 hijos y le dijeron, si usted se queda así, así están todos mañana. Y le tocó venirse y llegar a Bogotá y morir de pena moral 2 años después. Y después de durar 2 años vendiendo la finca, la vendió a precio regalado, ¿cierto? Entonces, Colombia es un país de desterrados y creo que esa realidad ha sido ocultada. Ha sido la magnitud del grado de violencia que Colombia ha sido ocultado. Yo supe ayer de este libro, se llama Molano Testimonial, que hace su análisis con diferentes categorías históricas de sus entrevistas. Iba a leer algunas, pero son absolutamente desgarradoras. Lo que hacen los paramilitares ahora, descuartizando gente con motosierra, no es raro. Aquí hay un relato, por ejemplo, de una zona campesina en que le sacaron del vientre con bayoneta a una señora embarazada. Cómo jugaron con un niño y lo ensartaron, excúsenme la palabra tan horrorosa, con la punta del fusil. Es decir, en Colombia, por ejemplo, el exilio. ¿Cuántos intelectuales colombianos le ha tocado irse del país en los años que le tocó a Molano? Está Daniel Samper Pizano. Está el que ayudó a escribir Garavito, el que ayudó a escribir el libro Biografía no autorizada de Álvaro Uribe. Se fue a México y allá falleció. O sea, la magnitud de la realidad de nuestro país no ha salido a flote. ¿Qué significa en un país que asesinen a la luz del día al principal gran satírico de la televisión, Garzón? ¿Qué significa que maten aquí arribita en la 60, arribita de la séptima del Club de Comercio con 62 a una, no olvido el nombre, olvido, ¿cómo se llamaba la señora, la investigadora del CINEP? Mario Elsa, que habían estado en la zona aquí arribita de Usme y los mataron en su casa con su papá. O sea, el valor de Molano y el valor de Ospina es que están sacando la realidad de las entrañas de nuestro país, y nuestro país necesita personas que hagan una sociología que nos muestre la verdad. ¿Cómo podemos entender nosotros que asesinaron hace 4 días a 2 niños, un niño de 12 años y otro de 18, porque en un almacén en Tibú se robaron una gaseosa o un queso o un jabón? Lo sacaron. Colombia, para poder salir de la situación en que están, necesita sociólogos que nos saquen y escritores de todos sentidos que nos ayuden a conocer esas realidades. Lo que pasó en el Catatumbo es perfectamente normal en las zonas de dominio paramilitar, ¿cierto? Entonces yo quisiera destacar que este libro de Desterrados solo saca a flote una realidad espantosa en nuestro país. Una pregunta: ¿cuántos exiliados económicos y políticos hubo en los 50, 60 y 70 de Colombia para Venezuela? De eso no se habla, pero son millones. Bueno, muchísimas gracias a todos los profesores por sus intervenciones. Precisamente aquí está el libro Desterrados y quería pues hacer como una mirada, como él narra, ¿no? Dice: decidí escribir este libro cuando abrí la puerta del piso al que llegué en Barcelona tras una tarde triste y oscura de febrero hace cerca de 3 años. El silencio me golpeó la cara y el vacío, lo confieso, hizo vacilar mis convicciones. Atrás quedaban los pronunciamientos con que enfrenté ante mis lectores y ante mis hijos y mi gente las amenazas de muerte firmadas por los paramilitares, amenazas que no fueron las únicas ni las más peligrosas. Y es como mirando él cómo lo hace desde su propia experiencia y lo que significa entender, y por eso aquí sus 8 crónicas. Bueno, ya como el tiempo nos apremia, quiero hacer una penúltima pregunta en la que ojalá pues seamos ya más concretos.
y es válido afirmar que la crónica literaria es uno de los géneros que permiten acercarse a la realidad. Profe, y tocan ya más concretos porque ya nuestra directora del Departamento de Humanidades, la doctora Tatiana Gómez, va a cerrar el evento y ya pues está presta a comunicarse, a conectarse. Sí, yo creo que, digamos, hay unas premisas muy importantes después de toda esta charla. Fundamental poder expresar por qué se produce la violencia. Importante lo que dijo el compañero Giovanni, ¿cierto? En relación a la esperanza, me gustó eso muchísimo. Y lo que, digamos, y cómo se puede superar eso si no es de otra forma que a través del cambio social. Pero cuando hablo de la violencia, entonces, tal como lo dice Mauricio Archilaneira, que nos habla prácticamente nos hace toda una historiografía social desde el punto de vista de los movimientos sociales, políticos que han existido a lo largo del siglo XX e inclusive del siglo XIX, y nos hace ver cómo en la conquista, cuál era ese motor de esa, cuál es el motor y la búsqueda para poder investigar las causas de la violencia. Y entonces encontramos que en la conquista matar a los indios era lícito porque no tenían alma, ¿sí? Que en la colonia la violencia contra los rebeldes que se rebelaran contra el régimen, en la independencia reemplazar al tirano y la lucha entre ellos mismos, en la república mirar al enemigo político a través del siglo XIX y todas las guerras que existían en ese momento, y en el siglo XX la violencia expresada en la opresión y en la subversión. Todo esto también nos lo plantea Orlando Melo y Tirao Mejía, y cómo a través del siglo XX entonces podemos expresar que la violencia, una de las causas de la violencia es la concentración de la tierra, la concentración de la territorial y sus ejércitos del paramilitarismo, el narcotráfico y los grupos de delincuencia, y cómo en la violencia del siglo XX vamos a encontrar una violencia pública, privada, institucional, y cómo otros plantean que la tesis de la violencia es un problema genético, como lo dice el profesor Francisco, Socorrás, y cómo prácticamente todos los movimientos del siglo XX nos llevan a comprender que siempre se da el fenómeno de la violencia, así sea desde el siglo XIX, en el motín del PAN de 1875, a el paro nacional del presente año. Entonces, tenemos que entender, digamos, esos rasgos fundamentales en relación a este contexto social, político y cultural. Gracias. Gracias, profe. Qué pena con ustedes. Ya voy a darle la palabra, qué pena, profe Roberto, la palabra aquí al profe Giovanni desde el punto de vista de la crónica para que nos responda. Sí, yo creo que pues en el marco también de este Club del Libro, el tema de la crónica es muy importante pues digamos que en este caso. Creo que la crónica y la crónica como la hace Alfredo Molano, no solo cuenta la historia, no solo le da voz al escritor, sino le da voz al sujeto. En la sociología a veces se habla, y en otras ciencias, el objeto de estudio. Aquí Molano no ve al informante como un objeto, como un informante, como yo lo dije, sino como un par al cual se le da voz, y que esta crónica, pues en últimas, visibiliza lo que está pasando en las zonas en donde tal vez nosotros, como lo mencionaba el profesor Yesid, pues no hemos tenido acceso, no conocemos qué sucede allí, y en últimas
pues digamos que esa crónica de Alfredo Molano está muy enfocada, yo la veo mucho como una herramienta para evidenciar esa, también la llamaría yo esa sociología de la pérdida pues de las personas que han perdido sus tierras, que han perdido, les ha tocado perder hasta algún momento su dignidad, que han perdido sus derechos, y digamos que en esta herramienta literaria como es la crónica, ha permitido llegar y difundir de mejor manera tal vez esa investigación social, ese conocimiento sociológico que a veces la academia, como lo mencionamos anteriormente, lo parametriza y de pronto no es tan chévere, como dicen algunos de los estudiantes, no es tan chévere de leer, pero que con Molano fluye por el mismo estilo que permite la crónica, que es un poco más abierto, más horizontal y también más cercano tanto a los lectores como también pues a quienes están detrás de estas historias. Bueno, muchísimas gracias a los profesores, muy enriquecedoras todas sus respuestas, sus preguntas, y como decía Alan Turing, el sociólogo, los seres humanos estamos entre la soberbia y la esperanza, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos planteaba el profe, y pues seguimos teniendo esperanzas de una Colombia mejor, ¿no? Cómo superar todas estas situaciones para que nos hagan una sociedad menos violenta y excluyente. Y ahora, pues entonces quiero dar paso a la doctora Tatiana Gómez, la directora del Departamento de Humanidades, quien va a dar cierre a este club literario. Gracias a todos los estudiantes, profesores y todos los compañeros que nos acompañan, están con nosotros presencialmente y por mí. Doctora Tatiana. Bueno, buenos días para todos y todas. Bueno, en primer lugar, agradezco a nuestros invitados por este conversatorio tan especial. Este evento hace parte de la apuesta formativa desde el Departamento de Humanidades porque somos conscientes de la necesidad de encontrar cada vez escenarios de discusión social. Hoy ha sido Alfredo Molano nuestro abanderado porque reconocemos que hizo historia oral de las realidades de Colombia y de su gente. Como socióloga puedo dar fe de su importancia para la disciplina. Aplicó al hacer de la sociología lo que la vida le dio en historia personal, experiencias, perspectivas, dones como la escritura, la curiosidad del conocimiento y la sensibilidad ante los sufrimientos e injusticias. Como lo han dicho nuestros panelistas, a quien agradezco, Molano adoptó los relatos personales como herramienta principal y nos mostró esa historia colectiva, pero también fueron las crónicas y los documentales audiovisuales elaborados sus mejores trabajos a partir de la escucha, de dejarse tocar por las diferentes narraciones de mujeres y hombres de las comunidades campesinas, las comunidades negras, indígenas, los grupos discriminados y excluidos. Molano le otorga un lugar prioritario a la experiencia, a la escucha, a la observación, a lo que no está en los libros sino en la gente, en los paisajes, también en la naturaleza. Molano escribía como hablaba la gente que se encontraba en el camino o en cualquier parte del país. Comprendió que allí estaba la fuente originaria del saber y lo hacía en primera persona para no perder la autenticidad y la belleza de la palabra que surge pues de la experiencia. Es una manera particular de comunicar. Entendía que todos los sentidos se ponen en diálogo en la sociología, los gestos, los sentimientos, los sabores, los contactos y los sonidos. Su escritura y su forma de hacer sociología, yo creo que seguirá marcando muchas generaciones. Aprovecho esta ocasión especial para compartir con ustedes que para 2022 tenemos en Área Andina nuestra cátedra Alfredo Molano Bravo. Para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas es un honor que estemos en el comité técnico y académico de la cátedra Alfredo Molano a nivel nacional. Y también es una alegría para nosotros el lanzamiento este 10 de noviembre del programa de Sociología para Área Andina. Es una alegría, como les digo, ha sido un camino largo por recorrer, pero ya para 2022 la sociología hace parte de nuestra facultad y creo que es un buen apoyo para nosotros. Es un nuevo programa con una nueva apuesta de hacer sociología en esta era. Y para cerrar, quiero invitarlas a que este espacio denominado el Club del Libro siga siendo ese lugar de reflexión y análisis de nuestras realidades
y seguir participando y compartiendo con nosotros, no solo en estos eventos, sino en los concursos y todo lo que el Departamento de Humanidades tiene preparado para todos. Agradezco nuevamente a nuestros panelistas por este gran conversatorio que nos dio el recorrido por estos grandes sociólogos que han aportado a la vida de Colombia. Gracias, profesora Belén, y a todo el equipo de CLEA, que siempre están prestos a estos eventos que nos acompañan en una formación transversal. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Tatiana, a usted también por la dirección y por todo esto, toda su labor que viene realizando y por incentivar en nosotros también todas estas actividades. La profesora Gloria, que es nuestra líder de CLEA. Bueno, muchísimas gracias, profesores. Interesantísima la charla. Lástima el tiempo, es muy cortito para estos temas, pero sé que tenemos una otra oportunidad para seguir hablando de estos temas de Alfredo Molano. Seguimos con William Ospina, que William Ospina también es del mismo corte y yo sé que vamos a aprovechar más estos espacios. Este es nuestro primer club del libro, que creo que fue exitoso. Tuvimos muchísimo auge, quórum, personas interesadas en el tema de Colombia, que es lo que nosotros necesitamos para hacer pensamiento crítico. Muchas gracias, profesores, muy amables por su presencia y por sus ideas y pues obviamente compartirnos todo esto. Mil gracias. Y pues mil gracias a todos los que asistieron con nosotros, compañeros, profesores, docentes, estudiantes, administrativos también que estuvieron con nosotros. Mil y mil gracias. Y solamente me queda una última cuñita para los que están aquí presentes y los que están allá, y los profesores también. Tenemos un concurso de cuento corto. Está ya en este momento. Iniciemos a escribir, escribamos sobre lo que es nosotros. Cuento corto, máximo, página y media. Chicos, hagámoslo. Escribamos cuentos cortos. Profesores, también es para ustedes. Ustedes también pueden participar en el cuento corto. El tema, pues, es la virtualidad y la realidad que estamos viviendo nosotros aquí en Colombia. Perfecto para lo que terminamos de hablar hoy. Mil gracias por su atención y allá ustedes también mil gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.